La historia de la Revolución cubana no puede ser escrita sin mencionar al joven maestro y destacado revolucionario Fran Isaac País García, cuyo accionar fue decisivo en el desarrollo de la lucha contra la tiranía batistiana. Su caída el 30 de julio de 1957 fue uno de los más duros golpes sufridos por los cubanos en el duro batallar para alcanzar el derrocamiento del régimen dictatorial de Fulgencio Batista y lograr la gran victoria popular del 1 de enero de 1959. Frank nació en Santiago de Cuba, capital de la provincia de Oriente, el 7 de diciembre de 1934. De la unión de sus padres, el reverendo Francisco País Pesqueira y Rosario García Calviño, ambos españoles radicados en Cuba, nacieron otros dos hijos, Agustín y Josué. Además de los hermanos menores, Fran tenía a Sara, nacida de una unión anterior de su padre. En 1939, la muerte paterna sumió a los País García en grandes limitaciones y privaciones de todo tipo. En esas condiciones, doña Rosario construyó un hogar caracterizado por la ética, el respeto y el amor en que fue forjada la singular personalidad de Fran País. Él era muy cariñoso con su mamá, mucho. Ahora también se daba cuenta que era el mayor y que su mamá había perdido a su papá, porque él sí, pero los hermanos no, pues él fue el que recordó a su papá. Los hermanos no, pero él sí. Cuando yo estaba triste o enferma, él se sentaba al lado de mí de mi cama. Y como sabía que me gustaba el canto, entonces él cantaba alguna canción que a mí me gustaba. Era una maravilla, Fran. Como hijo, era un modelo. Como patriota, era otro modelo. Y fiel, eso era una maravilla. Tú ponte aquí, y tú esa es la forma de castigar. Era maestro, disciplinado. Sí, hablando sin gritar, sin nada. Tú para aquí, tú para allá, para la hora de comer. ¿Qué le parece? Y yo respetaba la voz de él también. Ahora, cuando llegaba el momento que la mamá tenía que hacer nada, ahí todo el mundo boca abajo, ¿sabes? Empezando de Fran hasta el más chiquito. Pero ese era el momento de Fran y había que respetarlo también. Era una maravilla mi hogar, como veo hoy los hogares, ¿sabes? Era un respeto. Pero eso venía también del padre, que ya había impuesto eso en el hogar. Y yo seguí lo que hacía el padre. Y lo estoy haciendo. ¿Qué le parece? Y hasta la muerte lo seguiré haciendo, si no me pongo trastornado. En 1941, inició la enseñanza primaria gratuitamente en el Instituto Martí, periodo muy provechoso para él, dada la esmerada educación que recibió en este centro donde, además, tuvo la oportunidad de acercarse por vez primera al pensamiento y la figura de José Martí e iniciar el desarrollo de su vocación literaria. Aún se conserva un escrito que tituló Noche Guajira, realizado cuando solo tenía 12 años. El 1 de septiembre de 1948, de acuerdo con los principios de su religión, recibió el bautismo y fue un activo miembro de la Iglesia Bautista, quien no solo tomaba parte en las actividades relacionadas con los cultos religiosos, sino en muchas otras de carácter recreativo y cultural, donde actuó como participante, pero también como organizador. En 1948, concedida la matrícula gratis, puesto que, debido a la situación económica en su hogar en toda su vida como estudiante, debió solicitar este beneficio. Frank ingresó en el Instituto de Segunda Enseñanza de Santiago de Cuba. Soñaba con la carrera de arquitectura. Concluido el primer año de bachillerato, decidió alternar los estudios con algún empleo, por lo que comenzó en la Escuela Normal para Maestros de Oriente, luego de realizar las pruebas requeridas y alcanzar el primer lugar. Su propósito era trabajar como maestro, profesión que le atraía, y obtener recursos para aliviar las penurias económicas hogareñas y acometer los estudios universitarios. A los 15 años, era un jovencito que dedicaba gran parte de su tiempo a estudiar, la normal por el día, el instituto por la noche y el idioma inglés por correspondencia. Además,
reservaba espacio para cultivar la música, la literatura, el dibujo y la filatelia. Al comenzar el segundo año de magisterio ante la certeza de que no podría continuar el bachillerato, decidió abandonar el instituto, frustración que fue paliada, dado que le interesaba formarse como maestro, y además porque en largas estancias en la biblioteca de la escuela, saciaba con creces su sed de conocimiento y su vocación artística y literaria con la guía de Rafaela Tornés, intelectual de ideas progresistas, encargada de esa dependencia. Llegado el segundo año, fue elegido por sus condiscípulos delegado de aula. Por esta vía formó parte de la Asociación de Alumnos como vicesecretario de Cultura e integró la Federación Local de Centros de la Segunda Enseñanza de Santiago de Cuba. Así, sin proponérselo, se convirtió en un dirigente estudiantil cuya participación en manifestaciones de protesta le valió su primera detención, que aunque breve y sin otras consecuencias, marcó el inicio de lo que sería su vida como revolucionario. Joven enamorado de la vida y del amor, tuvo en esa época sus primeras experiencias sentimentales. Con Elia Frometa estableció una relación bastante firme y duradera que cuando finalizó se transformó en sólido vínculo amistoso. Posteriormente, cuando se hallaba inmerso en plena lucha revolucionaria, apareció en su vida América Domitro Terlebauca. La devoción de Fran por la patria, entre otras virtudes, le hicieron ganar la admiración de América, que comprendió sus afanes revolucionarios y con quien hubo de proyectar un matrimonio que no pudo realizarse. El golpe de Estado, perpetrado por Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952, a solo 82 días de la celebración de elecciones generales, sorprendió e indignó a los cubanos. Para Fran, hasta entonces inmerso en sus estudios, en las actividades del movimiento estudiantil y en los avatares de sus relaciones personales, significó un hito que traería una intensa transformación en su vida, sin duda alguna, un verdadero parteaguas, dado que desde los primeros momentos cobró conciencia de la necesidad de luchar contra la oprobiosa tiranía. Muy pronto, los órganos represivos lo identifican como un enemigo a tener en cuenta. En marzo de 1953, por su participación en algunos hechos, fue detenido, acusado y juzgado, pero afortunadamente resultó absuelto. Afianzada la certidumbre de que únicamente la lucha armada resolvería la situación del país, Fran comenzó a nuclear o sumarse a estructuras que aglutinaran a quienes estuvieran dispuestos a acometer decididamente aquel inevitable enfrentamiento. La primera organización fundada por él fue el Bloque Revolucionario de Estudiantes Normalistas. También formó parte del directorio estudiantil creado en Santiago de Cuba, del Bloque Estudiantil Martiano, y creó la que denominó Decisión Quiteras, con un marcado corte insurreccional. También estableció vínculos con Acción Libertadora y la conocida como AAA, organizaciones a las que se acercó con la intención de proveerse de armas. El 26 de julio de 1953, año en que se conmemoraba el centenario del natalicio del apóstol, 20 días después de que Frank recibiera su título de maestro, ocurrió un acontecimiento que conmocionó a toda la isla. Un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro asaltaron en horas del amanecer los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Aquel suceso, llevado a cabo más que con armas, con derroche de valor, significó, a pesar del fracaso militar, una contundente victoria de la moral y la dignidad con el que Fran sintió una profunda identificación. A propósito de tales hechos, elaboró un manifiesto titulado Asesinato, que denunciaba la barbarie desatada contra los revolucionarios. Como consecuencia de la divulgación de ese documento, fue encarcelado por un período de 21 días, al término de los cuales compareció a juicio y quedó absuelto. Al salir en libertad, inició el ejercicio de su profesión en el Colegio El Salvador, en el reparto Sueño, donde muy pronto quedaron evidenciadas sus magníficas dotes para el magisterio. A finales de 1953 ingresó en la Escuela de Pedagogía de la Universidad de Oriente. Allí fue elegido para formar parte de la dirigencia del movimiento estudiantil. Como parte de su actividad se desempeñó como profesor en la Escuela Obrera Rafael María de Mendive y fue encargado de la secretaría de un órgano creado por la Federación Estudiantil de la Universidad de Oriente para atender los asuntos relacionados con el campesinado y en pro de la reforma agraria. Como la lucha contra la tiranía era su primera prioridad en el entorno universitario,
se vinculó con el Movimiento Nacional Revolucionario, conocido como MNR, organización clandestina dirigida por el profesor Rafael García Bárcena, que promovía el enfrentamiento al régimen y cuyo programa resultaba atrayente para quienes deseaban erradicar los males del país. A instancias de Fran, quien se convertiría en el jefe de acción de Oriente de dicha organización, el grueso de los compañeros que integraban Decisión Guiteras se incorporó a la misma. En un momento determinado, Fran comprendió que el MNR no podía realizar las acciones necesarias para derrocar al régimen. Fue entonces que creó, junto a Pepito Tey y otros compañeros, Acción Revolucionaria Oriental, ARO, un movimiento independiente y nuevo, concebido fundamentalmente para la acción, integrado inicialmente por una buena cantidad de compañeros que provenían del MNR. ARO se extendió a otras provincias y pasó a denominarse Acción Nacional Revolucionaria, conocidas por las siglas ANR. La necesidad de conseguir armamento llevó a Fran a organizar y dirigir los asaltos al Club de Cazadores de Santiago de Cuba, que resultó exitoso, y a la estación de policía del Caney en abril y julio de 1955 respectivamente. Esta última se frustró debido a la pérdida del factor sorpresa. Para preservar la vida de sus compañeros, Fran se vio precisado a disparar contra un policía que resultó muerto. Días después fue detenido, pero una vez más faltaron pruebas contra él. Ese año conoció a José Antonio Echeverría, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria y máxima figura del Directorio Revolucionario, brazo armado de la FEU, con quien se reunió en varias ocasiones. Como fruto de estos contactos, recibió unas armas, en calidad de préstamo, para efectuar acciones en Santiago a nombre de su agrupación y el directorio. En virtud de la amnistía general decretada por el régimen de Batista el 15 de mayo de 1955, fueron excarcelados los asaltantes del cuartel Moncada y del Carlos Manuel de Céspedes, presos en Isla de Pinos. Fidel Castro de inmediato inició una campaña destinada a demostrar ante el pueblo que solo el camino de las armas conduciría a la eliminación de la tiranía, y procedió a aglutinar fuerzas en torno a la organización que continuaría la lucha, que fue denominada Movimiento Revolucionario 26 de Julio. Enterado Fidel de la labor desarrollada por Fran País en la provincia de Oriente a través de emisarios, lo invitó a fusionar su organización con el 26 de julio, unión que se concretó aproximadamente en el mes de octubre, luego de contar con el criterio de otros dirigentes de ANR. A partir de su incorporación al movimiento 26 de julio, desarrolló una febril actividad destinada a expandir la organización por todo el territorio oriental. Tal fue su entrega a la labor revolucionaria que en 1956 renunció a su trabajo de maestro para consagrarse por completo a la revolución. Organizó células clandestinas en toda la provincia, promovió la instrucción en el manejo de armas y la realización de prácticas de tiro en fincas aledañas a Santiago de Cuba. Preparó talleres para confeccionar uniformes, seleccionó locales para guardar armamento y celebrar reuniones, estableció contactos y vías de comunicaciones, montó un aparato de propaganda eficiente, orientó las labores de agitación y otras muchas misiones de consideración. El 8 de agosto de 1956 viajó a México para entrevistarse con Fidel Castro, que organizaba desde el exilio la expedición que traería la esperanza de libertad para Cuba. En octubre regresó a Tierra Azteca para precisar detalles del levantamiento armado que sería desencadenado en la isla en apoyo al desembarco. Fue en aquella ocasión que Fidel decidió nombrarlo jefe de Acción Nacional y miembro de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio. Una vez en la patria, dedicó todo su esfuerzo a preparar las acciones que se desatarían a lo largo del país, según las posibilidades de cada provincia. Una de las tareas que orientó fue la organización de una red en la costa para auxiliar a los expedicionarios, meritoria labor realizada por la revolucionaria manzanillera Celia Sánchez Manduley. El movimiento clandestino debía esperar la comunicación de la partida de la expedición a través de un telegrama. La fecha para el levantamiento fue el 30 de noviembre de 1956. Ese día, Fran País dirigió la insurrección en la ciudad de Santiago de Cuba. Por primera vez, el uniforme verde olivo recorrió las calles de la capital oriental, que estuvo varias horas en poder de los revolucionarios. Durante las acciones cayeron heroicamente José Tey, Tony Alomá y Otto Parellada, compañeros queridos cuyo deceso causó en Fran hondo dolor.
Eso se recuerda y se siente, pero es como un retrato que tenemos en el cerebro, pero en palabra no nos sale. Es una imagen que poderlo decir es imposible, porque recordar a Frank como bajó los ojos y como se enteró, y ver a aquel hombre tan valiente y verlo con 2 lágrimas en los ojos fue tremendo, pero inmediatamente continuó y dijo adelante. El alzamiento del 30 de noviembre fue una de las obras más acabadas de Fran País, una contundente victoria política que demostró el grado de organización alcanzado por el movimiento revolucionario y ratificó la promesa de Fidel de ser libres o mártires en 1956. El hecho de que la acción no coincidiera con el desembarco ocasionó que las tropas de la tiranía intuyeran el arribo inminente de los expedicionarios. Por esta razón, desencadenó contra ellos una feroz persecución, desde el mismo momento en que pisaron suelo cubano, que condujo a la terrible sorpresa en alegría de Pío con su trágica secuela de dispersión y muerte. La angustia sufrida por Fran ante tales acontecimientos cesó cuando, a finales de diciembre, llegó a Santiago un contacto con la información de que Fidel y un grupo de combatientes habían conseguido reagruparse y partir hacia la Sierra Maestra. Se dio entonces a la tarea de fortalecer el movimiento en todo el país y organizar el abastecimiento a la naciente guerrilla. El 17 de febrero de 1957 se celebró la primera reunión de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio en la Sierra Maestra, conjuntamente con una entrevista a Fidel del periodista norteamericano Ever Matthews. Fran trabajó con denuedo para cumplir los acuerdos tomados en aquel importante encuentro de los guerrilleros y los combatientes clandestinos, especialmente en la formación de un refuerzo de hombres armados para fortalecer las filas del incipiente ejército rebelde. Bueno, el primer contingente no duró 3 meses en organizarse para mandarlo. Yo creo que fue exactamente un mes lo que tardó, porque a fines de febrero, o sea, para el 19 de febrero más o menos, creo que fue que Fidel le pidió a Fran que le mandara ya un contingente de todos los muchachos aquellos que habían estado participando en el 30 de noviembre en Santiago, para que se los enviara a la sierra con sus mismas armas. Entonces combinamos Fran y yo comenzar ese trabajo en Manzanillo, que era la zona más accesible en esos momentos a la sierra. De casualidad yo caí en una finquita, que era una arrocera que tenía atrás un marabuzal, huyendo en ese momento que acababa de bajar de la sierra, y me metí allí. En ese marabuzal entonces decidimos que era donde estaba muy cerca la cárcel de allí de Manzanillo, que nos disimulaba mucho el que allí pudiéramos hacer un campamento. Vino Fran, lo aprobó, y desde ese momento comenzó ya a traer los muchachos a mandarlos de Santiago para el marabuzal donde hicimos el campamento. Fran mismo venía casi todos los días en camión, trayendo él mismo todo el equipo bélico, todos los fusiles, todas las balas, todas las cananas, las mochilas, los uniformes, medicina. Él mismo salía desde por la mañana de chofer en un camión, iba a un naranjal a cargar naranja, donde ahí mismo, entre las naranjas, escondía todo el equipo. Entonces venía a Manzanillo a la arrocera, venía por toda la carretera vendiendo naranjas, y ya las últimas venía a descargarlas aquí a la arrocera. A veces ya había vendido muchas naranjas y tardaba un poco en llegar. Cuando nosotros veíamos que llegaba la noche, ya teníamos combinación con él de que era que iba a entrar un poco tarde, porque traía pocas naranjas y ya se le descubrían un poco los fusiles y esas cosas. 3 días antes de salir el contingente que él mismo equipó, que él mismo venía todos los días al campamento, visitaba a los muchachos, él les puso la disciplina allí, se ocupó de que fueran vacunados para la sierra contra tifus, tétano, les hablaba todos los días a ellos, les revisaba las armas, los estuvo chequeando todo ese tiempo
hasta 3 días antes de partir que fue preso Fran. Cuando se encontraba en medio de estos avatares fue detenido. Se considera que el día 9 de marzo de 1957 fue recluido en la cárcel de Boniato, acusado por los sucesos del levantamiento de Santiago de Cuba. Allí asumió la dirección de los presos políticos, mantuvo los contactos con los compañeros del movimiento que se encontraban en libertad y supervisó los detalles del envío de los combatientes del refuerzo a la sierra. El juicio, iniciado el 22 de abril, concluyó con la absolución de Fran. Una vez en libertad y sumido en la más estricta clandestinidad, desplegó una muy intensa actividad en todas las direcciones, entre las más importantes, reestructurar el movimiento, garantizar el control financiero, organizar las milicias urbanas, orientar todo tipo de actividades a favor de la propaganda y la agitación revolucionaria y, algo trascendental, perfeccionar el sistema de abastecimiento al frente guerrillero. En este periodo dedicó también sus energías e intelecto a la creación de un segundo frente de combate que contribuyera a disminuir la presión de las tropas batistianas sobre la Sierra Maestra. A pesar del trabajo minuciosamente desplegado, aquel intento fracasó. El 30 de junio fue muy duro para Fran, pero lo más doloroso que debió afrontar fue la muerte de su pequeño hermano Josué, quien cayó junto a Floro Vistel y Salvador Pascual, enfrentados a fuerzas represivas. «Hermano mío, que solo me dejas», escribió en unos versos. El cerco sobre Fran era tan estrecho que, consciente del peligro en que se encontraba, se reunió con su compañera Vilma Espín el 20 de julio para pedirle que se ocupara de la coordinación de la provincia de Oriente, labor que él desarrollaba personalmente, además de la de jefe de Acción Nacional. Días más tarde, a pesar de que estaba sometido a una constante y atroz persecución, al percatarse de que en la casa que le serviría de escondite se hallaba una mujer embarazada que daba muestras de nerviosismo por su presencia, decidió abandonar este lugar y trasladarse al domicilio de su amigo y fiel compañero de lucha, Raúl Pujol. El propio Fran había vetado el uso de esta como refugio en virtud de que, caso de ser necesario, no tenía condiciones para una rápida escapada. Ese aciago 30 de julio, Fran se reunió con compañeros del movimiento clandestino. Algunos consideraron que estaba abatido. Se cumplía el primer mes de la muerte de Josué, pero no perdió un instante en su constante labor de dirigir y dar las órdenes precisas para el mejor desempeño de las actividades insurreccionales. Raúl Pujol, en gesto de lealtad que lo enaltece ante la historia, llegó para tratar de ayudarlo a salir de la encerrona en que se encontraba, debido a que las fuerzas represivas realizaban meticuloso registro casa por casa. Salieron juntos y al detectar que Fran portaba una pistola, fueron detenidos por los esbirros. Un pérfido delator cometió la felonía de identificar a Fran País y allí, en plena calle y a la luz del día, los asesinaron a ambos. Yo lo sé, señores, por Sara Cañizares y el asesino por teléfono. Por eso yo sé que Fran es que murió. Aquello fue una cosa tremenda. Dice, oiga, jefe, ya lo matamos. Entonces dice, le voy a poner al que lo hizo, el cabo Gasol. Y el hombre le dice, oiga, jefe, los 3.000 son para mí, acabamos con Fran País. Bueno, los 3.000 son para mí. Y dice, sí, sargento, ese lo asciende. Dice, acabamos con Fran País. Y ahí mismo me colgó Carlos Amarquel, que me había puesto la llamada. ¿Qué hacer en ese mismo momento? Entonces cuando enseguida empezamos a los compañeros, ¿qué hacemos? Esto, lo otro. Bueno, enseguida vayan allá con Rosario para que exhiba el cadáver, vayan compañeras de ahí de la barriada, todas las mujeres que puedan, como hicimos para salvarla por primera vez. Con la misma serenidad y valor con que habían actuado siempre, enfrentó Fran la muerte, que al decir de Martí no es verdad si se ha cumplido bien la obra de la vida. Su sepelio constituyó una inmensa manifestación de duelo y rebeldía popular contra el régimen que culminó con una huelga general espontánea en casi toda la provincia de Oriente. Al conocer la noticia de su muerte, lo que significaba una de las pérdidas más sensibles para el movimiento revolucionario, Fidel Castro, con profundo dolor expresó: ¡qué monstruos! No saben la inteligencia, el carácter, la integridad que han asesinado.